Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a su casa. Qué bueno ver esta casa llena en el día de hoy y el desafío de extender las tiendas o la carpa, como dijo hoy el pastor, pero pensando en Isaías 54:2, que habla de extender las tiendas. Estamos en la serie del cumplimiento de las promesas, en el marco del caminando con Jesús. Y estamos tratando de ir de la mano de esta experiencia de una caminata con Jesús, entendiendo las implicaciones de la promesa para nosotros, para esta época. A veces no es fácil entender estos textos de la anunciación del ángel en esta época, en pleno febrero, ya casi marzo. Pero el Señor nos invita a revisar la palabra de Dios en todas las épocas del año, especialmente en esta época que queremos caminar con Jesús. En el día de hoy vamos a mirar a Lucas capítulo 1, del verso 26 al 38. Lucas capítulo 1 del verso 26 al 38. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Lo extraordinario en lo ordinario. Hace unos días escuché a un pastor amigo predicar y él inició su predicación con dos tipos de personas que le llegan a su sala de consulta y de consejería. Número uno, le llegan los jóvenes de 15 años que no saben qué hacer con la vida, cuyo futuro está comprometido, cuya realidad a veces parece tan precaria y tan difícil, con identidad de vocación, identidad vocacional. Pero me dice, como nos decía, también me llegan adultos, personas mayores, jubilados o por jubilarse, que han gastado sus vidas y llegan con la misma inquietud. No saben para dónde van, no saben qué han hecho con sus vidas. Hay un dejo de nostalgia porque sus vidas se las han pasado soñando con los ladrillos y con las llantas
y con los gastos enormes y deudas que han pagado durante todas sus vidas. Muchos de ellos sin matrimonio ya, muchos de ellos divorciados, que se preguntan, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué sentido tiene vivir? En el texto de hoy, el escritor Lucas nos presenta una joven cuyo sueño la rebasa, cuyo poder y plan extraordinario rebasa la realidad de su vida y de sus posibilidades. Dios tiene un plan extraordinario con esta joven y Dios tiene un plan extraordinario con nosotros, con los adultos presentes aquí y de manera especial porque el texto del día de hoy es de una adolescente, de una joven. Dios tiene un plan extraordinario para ti, joven, que estás aquí o nos escuchas por las redes sociales, por la web. Dios usa personas ordinarias, sencillas. Cuando uno se pone a leer el texto, una de las primeras menciones que nos da el escritor es que Dios envía el ángel a Nazaret. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es Nazaret en el concierto de la época en la cual vivió Jesús? Hoy, claro, Nazaret es lugar de peregrinaje y muy conocido. Aún se disputan dos iglesias grandes en Nazaret, se disputan el lugar donde ocurrieron estos hechos, donde hubo la anunciación y donde el ángel habló a María con suma claridad y con precisión histórica. Sin embargo, Nazaret en la época de Jesús era simplemente una aldea, un lugar desapercibido. Aún así había una sinagoga, porque una sinagoga se conseguía con 10 personas. Un lugar olvidado, una aldea que no tiene mayor protagonismo en la historia. De hecho, si uno busca Nazaret en la Biblia, no vas a encontrar ninguna mención en el Antiguo Testamento. No vas a encontrar en textos, en mapas antiguos de Israel, una sola mención de Nazaret. No la hay. No la había en esa época. No era conocido Nazaret. Para ajustar esta realidad de lo precario, de lo insignificante, de lo poca cosa, se dice en un incidente donde Felipe acaba de encontrarse con Jesús y viene con esta noticia eufórico a Natanael y le dice, hemos hallado el Mesías. Y recuerdas en San Juan, capítulo 1, verso 46, la respuesta de Natanael, de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? Y después, cuando Jesús inicia su ministerio en Lucas 4, vamos a predicar ese texto, en Nazaret, es en Nazaret donde el Señor escoge dar su plan, su programa de misionero de lo que va a hacer en la tierra. ¿Y cómo sale de Nazaret? Pues casi lo matan, casi lo tiran al precipicio. De Nazaret, en Nazaret puede ocurrir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Para Dios sí, porque esa es la historia de Dios con nosotros los seres humanos. Que Dios hace de la escoria, de lo basural, de lo malo, hace algo bueno. Porque la intervención de Dios siempre es poderosa cuando un ser humano se abre a esa intervención poderosa. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues la descripción
de Lucas, la descripción de Lucas, es que aquí tenemos un personaje que se llama María, que es virgen y que está desposada con José, es decir, está en una etapa previa de la consumación de su matrimonio. Le pertenecía al marido, a José, pero no vivía con él. Y recuerdan en el pasaje de la predicación del domingo anterior, Lucas se gasta en detalles de quién era Elizabeth y Zacarías. Muchos detalles frente a tan pocos detalles acerca de quién es esta joven o esta adolescente quizás. ¿Es la mujer, la joven o la adolescente que Dios escoge para nacer, para que su hijo nazca ahí? El Dios encarnado. Escogen a una mujer de un pueblo desconocido, una aldea olvidada, ni mencionada en el mapa, ni mencionada en el Antiguo Testamento, para nacer ahí. ¿A ti no te parece extraño eso? ¿A ti no te parece extraño que Dios escoja usar a personajes como Zacarías y Elizabeth, que también eran olvidados porque no tenían hijos, la señora es estéril, no hay nada que ofrecer? Pues Dios escoge a Zacarías y a Elizabeth para que de ahí salga el mejor profeta del Nuevo Testamento, preparando la incursión de Jesús, preparando el camino de Jesús. Entonces lo que tenemos acá, hermanos, es la ausencia de un perfil. No hay mérito alguno, no hay descripción alguna, casi es mínima la descripción que hace el ángel. Aún en Zacarías hay una amplia descripción de la descendencia, de dónde viene la genealogía. De María aparece indirectamente en el verso 36, que habla de que es tu parienta Elizabeth. Y uno empieza a atar cabos. Elizabeth era de Aarón, del sacerdocio de Aarón. Ahí está la descendencia de María, pero aparece como la descripción de tu parienta. Es decir, que al ángel, al escritor, no le interesa subrayar prácticamente nada de María. Solo aparece la descripción, y en eso es muy, muy claro el escritor aquí, en señalar que está casada, que está desposada con José, que sí es descendiente de David. Pero María está totalmente cerrado y no dice nada el ángel. A partir de este primer acercamiento que tenemos a lo poco, a los detalles insignificantes, a un pueblo que está en el olvido, a una desconocida como es María. Claro, en el mundo de la religión tradicional, María se subraya la Virgen Madre con mayúscula, pero aquí el escritor nos señala a un personaje pequeño, insignificante, es María. A partir de esto, ¿por qué Dios es así? ¿Qué piensas acerca de Dios cuando escoge personajes así? ¿Qué podemos decir de nuestro Dios? ¿Por qué Dios escoge lo insignificante, lo débil, lo precario, a una campesina
a una pobre campesina, porque después lo que vamos a ver en las ofrendas que ellos llevan al templo con José es lo mínimo. Y Dios escoge nacer en ese lugar. Y Dios escoge nacer en esa realidad de precariedad. ¿Por qué Dios es así? ¿Quién es nuestro Dios que escoge así? ¿No te parece extraño eso? Quizás tú me dirás por tu experiencia hoy en día, no, eso no parece extraño. Pero suena raro. Estamos diciendo del Dios del universo, estamos diciendo que el misterio de la encarnación va a ocurrir en una jovencita sin experiencia. El milagro extraordinario. Hay dos milagros extraordinarios que ocurren en el Nuevo Testamento. Uno es este y otro es la resurrección. Entre la encarnación y la resurrección está el poder de Dios manifestado y está la identidad de quién es Dios para nosotros. Pero me interesa, en segundo lugar, destacar en qué consiste ese plan. Y lo que nosotros tenemos, y en la estructura de este texto, es como hay dos discursos, dos sendos discursos de parte del ángel. El ángel es, literalmente, su significado es ser mensajero, es un mensajero. Entonces da dos discursos. Y tú tienes ahí, uno de los discursos empieza con el saludo, arranca con el saludo, en el 30 continúa con el discurso, y después retoma en el 35, que es como una forma de cómo van a ocurrir las cosas. Simplemente un detalle que parece insignificante, pero que es interesante. ¿Cómo se aparece el ángel a Zacarías? ¿Recuerdas? En el escenario aparece en medio de un lugar ahí muy especial, el ángel se le aparece. ¿Y cómo se le aparece a María? A María se le acerca. Parece que el ángel reconoce algo en María, es mujer. Y me le voy a acercar como despacito para que no se asuste como el amigo de la escena anterior. Voy a ir como despacito, como se debe ir a una mujer, y especialmente a una jovencita. Debo ir despacio. El texto dice, se le acercó. ¿Y cuál es la primera palabra? En nuestra versión es te saludo, pero realmente la palabra, la mejor traducción, y la hacen algunos traductores católicos, es alégrate, que es el saludo. Es decir, es un saludo que contiene un elemento de alegría. Y de hecho nos conecta con el Antiguo Testamento. Y de hecho este texto hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Es decir, el ángel inaugura la misión de Jesús, que tiene un componente de buena noticia, de alegría. Alégrate, mujer, te saludo. Y es como que nos recuerdan algunos textos, por ejemplo, en Sofonías 3, 14 al 17, que dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas,
Sión no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En Zacarías 2:10 dice, grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y en Joel 2:21 al 27 dice, no temas tierra, sino alégrate, regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Es la intervención de Dios, la irrupción de Dios en la tierra. Es motivo de gozo y de alegría. Es lo que nos está diciendo acá. Pero además, porque la presencia de Dios en la vida, y especialmente en esta mujer, en esta joven, en esta adolescente, es que recibimos el favor de Dios. Es decir, con María está la presencia del favor de Dios. Eso por no dejar que Él me hiciera esto hace un rato. Solo nos alegramos, dice la palabra de Dios, cuando recibimos en nuestra vida el favor de Dios. Es esa alegría que debe estar presente en el corazón del ser humano. La alegría por el favor de Dios. Solo con este saludo, María se puede ir tranquila a su casa. ¿Acaso, mis hermanos, hay algo mejor en esta pandemia de muerte, de desaliento, de horror, de tantas cosas que hemos escuchado en estos días? ¿Hay algo mejor que la presencia de Dios en la vida? Que la noticia de que Dios te consuela, que en Dios tienes su favor. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Puedes esperar algo mejor que contar con el favor de Dios, con la experiencia de la vida de Dios en ti? Es esto lo que está diciéndonos el texto. Se lo está diciendo a María, pero implícitamente nos lo está diciendo a nosotros. Cuando mi esposa estaba terminando su grado de contaduría y estaba empacando maletas, siendo una jovencita, empacando maletas, como estas jovencitas están acá, empacando maletas para ir a Uruguay, le pidió al decano que acelerara el proceso de su graduación, porque se iba de misionera a Uruguay. Pues el decano le dijo estas palabras: vas a desperdiciar tu vida, vas a echar el título a la basura. Y mi esposa, ni lerda ni perezosa, como que la conocen algunos de ustedes, le dice: pues no, señor, porque mi vida no consiste en el título que tengo, mi vida consiste en Cristo Jesús. Y es eso lo que hay acá. Es cuando tu identidad la define el Señor Jesús. Cuando tu identidad la define Dios, todo lo demás, todos tus sueños, buenos sueños de construir, de hacer mil cosas, todo eso demás pasa a un segundo plano, porque la búsqueda de Dios pasa al primer plano, la presencia de Dios pasa al primer plano, y experimentar a Dios como el favor, como el Dios que está con nosotros, lo define todo. Es una falta de comprensión de quién es Dios lo que nos está pasando hoy en día con tantas personas que abandonan el cristianismo, entre ellas pastores y líderes.
que cambian su vocación por algo miserable, porque no conocemos quién es este Dios. Y por eso el ángel le da a esta mujer la primera clase de cristología. Y la primera clase de cristología aquí empieza con una frase: no tengas miedo. Bueno, el miedo de María no es el miedo de Zacarías. Aquí, hombres, salimos a perder, porque María no tiene miedo. María se sorprendió. Zacarías tuvo pavor. No quiero decir algo más porque quizás digo algo incoherente. Pero Zacarías tuvo miedo. Y miedo asociado a incredulidad. Lo de María es un miedo por la sorpresa. Seguramente María se preguntaría: ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Qué hice de bueno? Pues nada. Dios simplemente escogió. Y de plano le dice: bueno, señorita, quedarás encinta. Y ahí vienen todo un montón de preguntas que no voy a meterme, pero lo primero que sí quiero decir, que lo que le está diciendo el ángel a María es: serás instrumento escogido de Dios. Una jovencita, quizás adolescente, campesina, de muy escasos recursos, como suponemos que es el caso de María, en este caso, sin mayores detalles de su genealogía, una perfecta desconocida de una aldea humilde que no aparece en el mapa, que no figuraba ni siquiera en el Antiguo Testamento, es el instrumento de Dios y de inauguración del Mesías, de la era del Mesías, el Dios con nosotros. Este es nuestro Dios. Y a continuación, el ángel empieza a detallarle que la vida cristiana, hermanos, consiste en conocer bien quién es Jesucristo. La vida cristiana, lo esencial de la vida cristiana, viene por un conocimiento de Cristo, como el Jehová que salva, Jesucristo el Salvador. Aquí está la promesa cumplida. Jesucristo el Salvador viene aquí, viene a partir del nacimiento. El ser que va a nacer de tu vientre es el Salvador, es el libertador anunciado, es el gran hombre, es el Dios hecho hombre, es el Dios plenamente humano, es el humano completo, es el que va a aterrizar con sus pies y va a tocar la tierra de Palestina, es el que va a ser aquí mismo en Nazaret, va a ser echado. Ese es el ser humano que está naciendo en tu vientre, que va a nacer en tu vientre. Es además el Hijo del Altísimo. Es Dios mismo. Es su plena divinidad. Pero además conecta con el reinado de David. Y no solo el reinado de David, sino un reinado que no tendrá fin. Es esta clase, de esas maestrías que uno quisiera que le recuerden. Es esos días donde a uno le enseñan del futuro, del presente, y se conecta. Entonces, ¿te imaginas cómo está María? Lo que van a hacer va a cambiar.
el destino de la humanidad. Y María se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? María no cuestiona como Zacarías. Ella pregunta detalles, dame detalles, dime cómo será. El poder del Altísimo te cubrirá. Y esa es una expresión del Antiguo Testamento. Cuando la nube estaba en el tabernáculo, es la promesa de Dios, de la presencia de Dios, es el cuidado de Dios. Es el Espíritu Santo que viene como fuente de vida, que va a descender sobre María, y el poder del Altísimo, realizador de milagros, la cubrirá con su sangre, manifestando la presencia de Dios como en el Antiguo Testamento con su pueblo. Es que aquí inicia la promesa de la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Y Lucas nos va a dar detalles en casi cada capítulo va a hacer una mención del poder del Espíritu Santo. Él será santo, enteramente consagrado a Dios, porque será el mismo Hijo de Dios. Y viene la ilustración en los versos 36 al 37. Por si no lo entiendes, por si necesitas una explicación, aquí va la explicación de la ilustración. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que le decían que era estéril, ya está en el 6º mes del embarazo y remata, porque para Dios nada es imposible. Así es como termina la primer clase de Cristología, la primera maestría en Cristología del Nuevo Testamento, con un ángel que viene de las cortes celestiales a hablarle a una jovencita de lo que va a ser Dios, un plan de persona común y corriente, porque así es Dios. Y la respuesta refleja la madurez de una joven, de una adolescente. A veces uno le tira duro a los adolescentes, ¿no? Ay, claro, uno ya vivió todo lo que vivió, entonces démosle palo a los jóvenes y a los adolescentes. Pero aquí hay un ejemplo de madurez. ¿Cuál es la respuesta de esta niña? Aquí tienes. Yo no sé si ella estaba consciente de todo lo que estaba diciendo. Aquí tienes a la sierva del Señor. Parece como que no pasa nada, aquí tienes a la sierva del Señor. Me impresiona. Nos ha impresionado en todas las épocas esta respuesta. De hecho, algunas versiones subrayan y ponen, en vez de sierva, ponen a la esclava. Yo no sé si algunos hoy en día dirán eso de María, que es la esclava del Señor. Pero el texto bíblico rescata la figura del siervo, de la esencia de la vida cristiana es ser siervo al Señor. María nos está trazando un camino. Este año nosotros estamos enfatizando mucho ser hijo, ser discípulo y ser siervo de Dios. Y aquí María nos traza un camino que la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, pasa por esta docilidad. Al final de cuentas, lo que mejor podemos hacer es ser dóciles a Dios. Cuando resistimos al Señor nos va mal. Pero cuando tú, joven, dejas tus aspiraciones, tus sueños, no que no los tengas,
Pero cuando dejas eso supeditado a algo mayor que Dios tiene contigo, a algo superior que Dios tiene contigo, sea con tu carrera, o sea dejando tu carrera, como me pasó a mi esposa como misionera, Dios hace algo, hermanos. Porque seguramente María dijo, este proyecto de Dios me rebasa, pero lo recibo con gusto. Y yo no sé, hermanos, cuántas veces a nosotros nos rebasa algo. Yo he sido de las personas que me he perdido cosas por temores. He aquí una confesión. A veces ha podido más el miedo, el que dirán o el que no puedo, que el proyecto de Dios, que lo que me pide Dios. Y es un defecto de la cristología, porque estoy desobedeciendo un llamado del Señor, un desafío del Señor. Entonces lo primero es, necesitamos ser dóciles, pero además necesitamos ser enseñables. María no dijo, otra cantaleta de Dios. María se dispuso a escuchar al ángel, esa descripción increíble de lo que iban a hacer en su vientre, de lo que iba a dar a luz. Y se dispuso, un corazón enseñable, pero además un corazón fiel, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Tú podrías decir hoy eso? ¿Dónde estás? En la situación en la que estás, en la realidad en que estás. ¿Tú podrías decir eso al Señor? Haz conmigo lo que tú quieras. Hay una orden católica que yo admiro un poquito, pero los admiro porque ellos tienen en su compromiso que cuando un jefe o patrón le puede cambiar el destino de un día para el otro, y ellos deben estar dispuestos a ese cambio de destino, de un día para el otro. Él tiene que vivir de tal manera que de un lado está la maleta lista para irse, porque en cualquier momento le pueden decir para el Congo. Y del otro lado, el servicio a Dios de lo que le está pidiendo aquí, en este lugar, en esta hora, en este momento. Eso es lo que nos enseña esta joven. Docilidad, fidelidad, enseñabilidad. La sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Yo quiero en esta mañana, hermanos, el domingo pasado, el desafío fue para una población un poco más adulta. Hoy quiero lanzar un desafío a los jóvenes que están aquí. De pensar en el gran desafío que tiene el Señor con ustedes. Cuando John Stott, el gran escritor, predicador inglés, soltero toda la vida, murió a los 90 y pico de 92 años, creo. Sirvió a toda una generación, una época. Un hombre de Dios. Pero cuando empezó, conoció al Señor siendo un estudiante de secundaria. Y tomó el desafío de seguir al Señor. Y él recibe al Señor Jesucristo cuando es joven, 15, 16 años. Y de inmediato
siente el llamado del Señor y decide obedecerle. Y le dice al papá, un famoso médico inglés, dice, papá, me voy a dedicar a ser pastor y misionero. El papá, un ateo inglés, cerrado, no le entraban ni las balas. Pues vaya haciendo pedazos esa idea, porque yo no voy a respaldar ese proyecto, porque yo quiero que sirva a mi país, y como sacerdote, teólogo, lo que usted me llame, no va a servir a mi país. Y él le dice, como pastor y sacerdote, voy no solo a servir a mi país, voy a servir al mundo entero. Eso es un joven, ¿no? Eso es un joven. Eso es lo que necesitamos. Que jóvenes tracen desafíos así. Pues el papá le tocó financiar una carrera que no quería y cada año le recordaba al hijo, este es el último año que le financio su carrera, y terminó financiándole la carrera y financiándole muchas cosas a este hombre. A veces necesitamos esa tosudez, esa valentía, ese arrojo de estos jóvenes en nuestros días. Haz conmigo lo que quieras. Y este es el desafío, hermanos. Dios escoge lo inusual. Dios te escoge a ti y a mí. Dios escoge personas comunes y corrientes para desafíos que escapan tu comprensión, pero que requieren de tu obediencia. ¿Estás dispuesto a ese desafío? Joven, adulto, quien estás aquí, a ese desafío que rebasa tu comprensión, pero que decides obedecer porque Dios no te desecha y Dios recicla. Dios recicló en el texto anterior del domingo pasado a 2 ancianos que la sociedad no daba un centavo por ellos. Y Dios aquí, el destino de la humanidad en la obediencia de una jovencita. Ese es nuestro Dios. Cuando la vida, hermanos, está centrada en las llantas, en los ladrillos, y no en lo que Dios quiere, nos va muy mal. Nos va muy mal. Por eso, hermanos, esta es la temporada de asumir los retos y los desafíos del Señor. Porque esos desafíos nos rebasan. Y qué bueno que los desafíos de Dios nos rebasen. Alégrate. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti. Con alegría callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es la promesa que dio inicio en este texto, con el ángel y con una jovencita obedeciendo el desafío que rebasaba su vida. Porque Dios, el Dios extraordinario, hace cosas increíbles con personas ordinarias, sencillas, comunes y corrientes como nosotros, que nos dejamos usar por Él. Oremos, hermanos.
Señor, aquí estamos, con una fe sencilla, sin entender muchas cosas, pero con la comprensión de que tú eres Dios extraordinario, que haces cosas extraordinarias con personas tan sencillas, corrientes como nosotros, pecadores. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a correr en este camino con Cristo gobernando el corazón, con Cristo ayudándonos a aterrizar nuestros pies, sirviendo a una sociedad en este mundo tan caído que estamos. Pido, Señor, una bendición especial, ya que hoy hablamos de los jóvenes, de esta joven, que bendigas a estos jóvenes que están aquí. Que le lances el desafío, Señor, que va a rebasar sus anhelos y deseos, aún de casarse o no, de culminar una profesión, una vocación. Ayúdale, Señor. Queremos ver muchos jóvenes comprometidos contigo, Señor, que testifiquen el nombre de Jesús en las universidades, que testifiquen el nombre de Jesús en los barrios, que testifiquen de ti, Señor, en los lugares donde nadie va. Oh Señor, bendícelos y úsalos. Y usa también a nosotros, a esta generación ya mayor, para bendecir a estos jóvenes y para desafiarlo y para ir con ellos en la misión. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.